veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar rechazando una bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición que Dios nos tiene? En la mañana levantarnos y ir a Cristo. Cuando no tomamos esa bendición, nosotros la estamos rechazando en forma involuntaria, pero después se transforma voluntaria. Al no orar, cuando nos levantamos, nosotros rechazamos una bendición que Dios nos quiere dar. Así es, Señor. Y después venimos siendo religiosos. Génesis, capítulo 27, verso 1 en adelante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando, dice, sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Vamos a detener la lectura. Un relato en el cual los patriarcas antediluvianos, la descendencia después postdiluvio y sucesivamente, se pasaban la bendición de generación en generación. Y lo que la Biblia relata, que la bendición que el padre, jefe de hogar, pasaba al hijo, era la bendición permitida por Dios, porque Dios lo instituyó así. Hoy en día la gente discrepa si podemos entregar nuestra bendición a un matrimonio de ambos sexos. Dice: no podemos discriminar, pero aquí estamos llegando a una instancia donde Dios, primero, en el hogar, entrega esta dote al varón. Y la respuesta está en el santuario. ¿Por qué lo hace así? Y le otorga que este padre podría entregar la bendición para que su linaje pudiese seguir como sacerdote en el hogar y la proliferación del evangelio. No está incluyendo que la dama no podía ni hacer esto ni esto otro, no. Sino que lo que está diciendo es que la bendición iba traspasada desde el progenitor hasta el hijo, y el hijo al nieto, y el nieto al bisnieto, etc., para poder bendecir de donde nacería la simiente. Entonces era costumbre, instruida por Dios, de entregar esta bendición. Dios había hecho un pacto con Abraham, y luego el pacto pasó a Isaac, pero ahora Isaac tiene una tremenda tarea. Tiene que bendecir a uno de sus hijos, y el mayor efectivamente era ¿quién? Esaú. Entonces, ¿quién era el primogénito? Esaú. Miren lo interesante de este tema. Nosotros sabemos que quien recibió la bendición finalmente, en lo que vamos a ver del desarrollo del tema, no fue Esaú, sino que fue ¿quién? Jacob. Por lo tanto, vamos a decir en primera instancia que el primogénito no necesariamente representa al mayor, porque para Dios, en la vida espiritual, el primogénito se traduce del hebreo al español como el más importante para Dios. Y aquí el más importante, el que recibió la bendición, no fue el mayor, sino que fue el menor. Entonces, ¿quién fue el más importante para hacer cumplir la descendencia que nacería un Mesías? Aquí fue Jacob. Por lo tanto, ¿qué significa primogénito? Significa el más importante. Interesante este detalle. Interesante. Jacob dice que cuando nació le tomó el talón a su hermano Esaú, y estos mellizos, estos gemelos, nacieron juntos, pero que salió primero Esaú y luego Jacob. Y en el capítulo 25, en el verso 27, dice: Esaú vende su primogenitura. Capítulo 25 del libro de Génesis, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú
porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para quién me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Siguiente. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, ¿qué cosa? La primogenitura. Hermanos, uno lo ve como una historia y dice: yo conozco la historia de Jacob, conozco la historia de Esaú, y esto es lo que ocurrió. Pero ¿saben ustedes qué gravedad conlleva esto? Ellos eran hermanos, el mismo padre, la misma madre, pero el padre favorecía al mayor porque salía a cazar, era físicamente más fuerte, y comía el padre entonces, este patriarca, hijo de Dios, de la casa del hijo. Entonces, a través de los favores que este padre iba adquiriendo, él decía: este es el hijo que yo tengo que bendecir. Ahora, la costumbre era bendecir al mayor, pero un ángel había visitado a Sara y a Isaac. Había visitado, a Isaac y su esposa, a Rebeca. Y el ángel le había dicho que la bendición iba a ser para Jacob. Y la madre sabía esto. Sabía que el que iba a ser bendecido no iba a ser en este caso Esaú, sino Jacob. Ella había escuchado, ella tuvo la visión con el ángel. Pero el padre, como se dice, haciéndose el tonto, de alguna manera, era rica la casa que él comía, y dijo: pasado mis años tengo que bendecir, como lo dice la tradición, al mayor. Esta historia tiene un antes y un después. Esta historia tiene un mensaje demasiado potente para nosotros. ¿De qué punto de vista? La historia de Jacob y Esaú se vuelve a repetir en este tiempo, en el tiempo final. ¿Por qué? Porque la historia que estamos contando acá tiene a estos artífices en los cuales el ángel le había dado instrucciones de que tenía que bendecir a Jacob. Pero el padre, quien tenía la bendición, iba a bendecir de todas maneras a Esaú porque así lo requería. Dice acá que él hizo un trato siendo jovencito y venía de la casa y tuvo hambre su hermano. Seguramente que su hermano era libre, era como una cabra de monte, decimos nosotros. Su hermano gozaba de la libertad que todos queremos tener, y encontró que para qué le servía en ese momento la bendición. ¿De qué me sirve ahora? Yo estoy joven y tengo hambre, entonces está rico lo que me está ofreciendo mi hermano, lo voy a tomar. No sea que nosotros hoy en día muchas veces podamos desperdiciar la bendición que Dios nos quiere dar. Aquí dice que tenía hambre. Aquí dice que era una persona que era cazador diestro. Dice que era un hombre fuerte. Entonces dijo: yo soy joven, ¿para qué quiero la bendición del Señor? La voy a vender. Y la vendió con juramento, dice la Biblia. Pero usted sabe que todas las cosas que se hacen sin consultar a Dios traen consecuencias. De un lado y del otro lado. ¿Ya? Porque aquí estamos viendo el lado de Jacob, o sea, de Esaú. Pero ahora vamos a ver el lado de Jacob. ¿De qué manera compró Jacob la primogenitura de su hermano? Las dos veces fue por engaño. Las dos veces fue con engaño. Aprovechó la oportunidad que el otro estaba despreciando la bendición de Dios, pero él la tomó con engaño. He escuchado en algunos relatos, algunos temas,
donde dicen que no, que Dios proveyó que él mintiera para quedarse con la primogenitura, con la bendición. Pero la ley dice no robarás, no mentirás. Y la ley ya está. Y Dios es inmutable. Y cuando alguien dice no, eso no vale, es que Dios lo ordena. Y Dios nunca fue o bendijo a alguien que fue favorecido por una mentira. A veces es necesario perder que ganar diciendo una mentira. Así es, Señor. ¿No nos parece que nosotros, el mundo, a la vuelta de la esquina está lleno de mentiras? Así es, Señor. Está lleno de engaños. Así es. A veces podemos robar y no importa porque total, después me arreglo. Pero ante los ojos de Dios, cada cosa que se hace sin consultar a Dios nos va a traer consecuencias. Así es. Tarde Así es, Señor. o temprano. Y nos puede traer consecuencias que involucran la vida eterna. Amén. Entonces, acá yo tengo en un párrafo lo siguiente. Dice, Jacob era reflexivo, aplicado y cuidadoso. Pensaba siempre más en el prevenir que en el presente. En el porvenir dice que en el presente. Se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y laborar la tierra. Dice que este varón, Jacob, era quieto y la mamá conocía bien las características de su hijo. Una madre conoce a su hijo, conoce los detalles. Amén. ¿Qué mejor que una madre conoce quizás más que un padre a su hijo porque es la que está más tiempo con él? Así es. Entonces la madre conocía las características y la madre dijo, no, aquí si hay alguno de los dos que tiene que recibir la bendición, es mi hijo menor. Porque este es más dedicado a Dios, él le da tiempo a Dios, mi hijo mayor no. Entonces, cuando escuchó que el padre tenía que bendecir, ella traía pensado un plan. Hijo, tenemos que hacer algo para quedarnos con esta bendición. Leamos lo que dice la Escritura. Capítulo 27 del libro de Génesis. Y otra vez, vamos a leer el versículo 4 ahora. Dice, hazme un guisado y comió, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que yo te mando, ve al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos y de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición, y no bendición. Y fíjense en este detalle. Se dio cuenta Jacob que lo que iban a hacer iba a traer consecuencias. Así es. Pero él siguió adelante. Alguien puede decir, sí, pero él estaba buscando la bendición de Dios, no importa cómo lo estaba haciendo. Pero miren el cuidado que debemos tener nosotros para buscar al Señor. Dice, el 13 dice, y su madre respondió, hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustan. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Verso 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre,
yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo que has hallado tan pronto, hijo mío? Y él le dijo, porque Jehová, tu Dios, la encontró delante de mí. Mire, iba a recibir una bendición y seguía mintiendo. Hablé con Jehová y con Jehová me puso la bendición ahí. Hay una pregunta antes, la que hace Isaac. ¿Eres tú, Esaú? Esto no está diciendo la Biblia, de que se estaba dando cuenta Isaac que algo no andaba bien. Porque cuando un padre escucha a su hijo, lo tiene de frente, sabe quién es uno, aunque sean las voces parecidas, al tenerlos de frente, normalmente el padre va a decir, ah, no. Entonces le dice, ¿esto es Esaú? Para que Esaú le confirmase. Y él dice, sí, padre, soy yo. Y Jehová me hizo traer esto más rápido. Imagínense usted. Así se obtuvo la bendición. Sigamos adelante. Luego dice, Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dice, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Mire, el padre no estaba tan seguro de que era Esaú, porque bastaba que el hijo le dijera, ¿no es cierto?, soy yo, pero aquí el padre tenía la duda, pero se estaba dando cuenta que algo raro estaba ahí. Verso 22, y se acercó Jacob a su padre, dice Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, yo soy. O sea, le volvió a preguntar, ¿se fija? O sea, ¿había una duda del papá? Sí. Ya le estaba entrando, le volvió a preguntar y le dijo, ¿le vuelvo a confirmar? No, soy yo, le dice. Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió. Y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestiduras y le bendijo. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo pues, él te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tu hermano y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa. Él hizo también guisados y se los llevó a su padre. Y él le dijo, levántese mi padre y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy Esaú, tu primogénito. Y se estremeció Isaac en gran manera y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí y todo antes que tú vinieses? Y yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme a mí, padre mío también. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura, y he aquí que ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado algo para mí? Qué increíble y qué fuerte relato. Esto trajo consecuencias, porque inmediatamente Esaú hizo un juramento y dijo, apenas muera mi padre, yo voy a matar a Jacob. Otra vez la madre estaba oyendo, y dice el relato que le dijo, ándate, vete de la casa, porque tu hermano te va
a quitar la vida. Pasaron 20 años de ese incidente hasta que se reencontraron los hermanos. Y saben lo que la historia dice es que Rebeca, desde el momento que su hijo salió huyendo, nunca más volvió a ver a su hijo hasta su muerte. Ella no volvió a saber de su hijo, ni a verlo ni a saber de él. Partió ella diciendo y cumpliendo las palabras que había dicho, que la maldición caiga sobre mí, y nunca más volvió a ver a su hijo. Y saben que el ángel le había dicho que Dios iba a bendecir a Jacob por sobre Saúl, y ella lo sabía, pero ella recurrió a este engaño, a este subterfugio, y Jacob se prestó para eso, y Esaú también. Y el hombre fue bendito y salió de la presencia de Saúl, hasta que se encontraron finalmente 20 años después del lugar que se llamó Peniel. Miren lo que ocurre ahora. A veces Dios nos promete tal cosa, y al igual que Abraham, el error que había cometido Abraham, ¿cuál fue? Que Dios le dijo: Sara, mira, a ti, a tu mujer, le daré que sea bendición y madre de naciones, y en ti, Abraham, y en tu esposa te daré descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo o como la arena del mar, que nadie las puede contar. Pero demoró un poco en cumplirse la promesa de Dios. Sara ya era vieja, y Abraham dijo: bueno, le voy a echar una mano a Dios, porque ya igual he orado harto y se está poniendo un poquito de edad, y a esta edad ya las mujeres no pueden tener. Así que, aunque Dios me lo haya dicho, bueno, la empleada es más joven, y llamó a Agar le gustó la idea que le propuso Sara, y tuvo otro hijo, primero, y dijo: aquí voy a tener la bendición. Y esa consecuencia hasta el día de hoy es la que escuchamos anoche en las noticias. Ahora Irán lanzando misiles a las 2 de la mañana hacia Israel. Israel, un despelote peleando entre los hermanos, los ismaelitas, los antiguos filisteos, son parientes de Ismael, de la hija de la esclava, contra los hijos de Israel. Y entre ellos se matan, porque ellos quisieron echarle una mano a Dios a su manera. A su manera. Y trajeron consecuencias. ¿Trae consecuencias mentir? Así es. ¿Trae consecuencias cortar uno de los preceptos de Dios? Aquí están las consecuencias. Y la gente dice: no, pero Dios lo bendijo. Oiga, pero Dios no quería que fuera así. ¿Quiere Dios separar a una madre de un hijo? No era voluntad de Dios. ¿Dios nos quiere bendecir? Sí. No es la forma. Dios tiene forma, y nosotros tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que permanecer. Entonces, este mismo pecado que cometió Abraham, porque se le contó por pecado lo que Abraham hizo, dudó, entonces lo repitió ahora su nieto Jacob, su nieto y su nuera, la bisnuera, y repitieron lo mismo, hicieron lo mismo. Y como Dios es misericordioso, le dio la bendición a Jacob igual, lo bendijo. Pero la bendición que Dios le otorgó a Jacob, de mala manera que la tomó Jacob, fue por el desprecio que hizo el mayor hijo de la bendición de Dios. A veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar rechazando una bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición que Dios nos tiene? En la mañana levantarnos y ir a Cristo. Cuando no tomamos esa bendición, nosotros la estamos rechazando en forma involuntaria, pero después se transforma voluntaria. Al no orar, cuando nos levantamos, nosotros rechazamos una bendición que Dios nos quiere dar. Así es, Señor. Y después venimos siendo religiosos. Por eso que después nuestras oraciones no tienen fuerzas. Por eso yo me alegro cuando a veces prendo el celular y ahí está la oración a las 7 de la mañana, el pastor Garrido, de repente el hermano acá, y uno dice: oye, tempranito están dando la bendición.
Qué bonito. Pero a veces nosotros nos vamos con un animalito, apurado, comimos y nos fuimos. Y después ya el fin de semana nos empezamos a acordar de que, Señor, mire. Y la bendición es para que nosotros la vivamos diario. Amén. Todos los días. Amén. Así es. Muy bien. Y de la manera que Dios la quiere entregar. Yo quiero aquí acercar en la historia lo siguiente. Dice, Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación por la vida religiosa. Las exigencias dice que acompañaban la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y a veces odiosa. La ley de Dios, dice, la ley de Dios, condición del cielo divino que Abraham había recibido, era para toda su generación, pero él la menospreció. Él dijo, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero esto? Si soy joven. Alguien puede decir, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Mi auto es nuevo. Tengo harto trabajo, ¿para qué quiero ir? Pero las bendiciones que Dios ha prometido, la mayoría son hacia un futuro y finalmente son para la ganancia de la salvación eterna. Entonces, como no se ven en el instante, a veces uno le echa una mano a Dios. Y esta madre le echó una mano a Dios y su hijo tomó la decisión de matar a su hermano, de quitarle la vida, tanto muriese su padre. Se encuentra ahora en un vado huyendo Jacob, muerto Isaac, y se encuentra con un dilema que Esaú venía con 400 hombres por la vida de su hermano. Y allí está una de las historias más fuertes que vamos a librar nosotros. La historia dice que allí, en un lugar que se llamó Peniel, durante 20 años, Jacob venía pensando el robo que había hecho. Cómo se había apoderado a la fuerza, de mala manera, de una bendición que Dios de alguna manera, si Dios se lo prometió, lo iba a hacer. Noten ustedes cuando Sara tuvo los conflictos, el hijo de Agar ya era grande, y Dios le cumplió igual, y nació el hijo de Isaac. El hijo de Abraham, Isaac, nació igual. O sea, la promesa de Dios se cumplió en Abraham, finalmente. Igual se cumplió. Pero por él haberse adelantado, creó una guerra hasta el día de hoy. Miren qué increíble. ¿Saben ustedes que la nación judía se dio cuenta que Cristo era el Mesías? Sí se dio cuenta. Pero los historiadores coinciden en que cuando llevaron a Jesús al pretorio y Judas lo traiciona, que era político, Judas dice, bueno, este hombre es bueno, hace milagros, sana, y con este poder que tiene, nosotros, cada vez que maten uno de nuestro ejército, aquí tenemos al médico. Así que con este vamos a expulsar a los romanos y estamos seguros de que vamos a ganar la victoria humana. Y con esa idea lo llevaron a la cruz, para que allí él vea lo odioso que eran los romanos y él pudiera, ¿no es cierto?, sacarse los clavos y ahí tomar el control como el profeta, como el Mesías que ellos estaban explicando, y quitarle la vida a sus opresores. Pero desgraciadamente, como ellos espiritualmente no entendieron el plan de salvación, cuando Cristo muere, es apresado y va a la cruz, entonces ahora Judas ve que sus planes no se están cumpliendo, y en una desesperación por las consecuencias que esto iba a traer, fue y se arrojó a un árbol. La Biblia en el Hechos de los Apóstoles dice que se ahorcó, y otro texto dice que se tiró un despeñadero y se rompió y los perros se comieron sus entrañas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que él se colgó en un árbol, y ni el árbol lo quiso sostener, y se cortó la cuerda y él cayó y se rompió y los perros comieron sus entrañas. El remordimiento de Judas era terrible. No fue arrepentimiento, fue remordimiento. Pero ya era tarde. Y la nación judía hizo exactamente lo mismo con él. Vamos a entregárselo a los romanos y vamos a ver qué va a hacer. Pues ellos estaban a la espera, que él le hiciera un milagro. De hecho, le gritaban cuando estaba en la cruz: haz algún milagro y sálvate, manda a tus ángeles, haz alguna cosa.
Así es. Pero lo hacían con la intención de que él derrotara a sus enemigos, porque ellos sabían que el Mesías, lo habían visto resucitar muertos. Lo vieron después de la transfiguración cuando lo fueron a detener y dice que salió poder de él y cayeron los guardias de espalda. Sí lo vieron. No era un hombre común. Así es, Señor. Pero le quisieron echar una mano a Dios y los planes no resultaron. Así es, Dios. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos quiere bendecir a su manera y nosotros nos adelantamos y le tomamos la bendición a Dios? Y cuando nosotros tomamos la iniciativa como seres humanos, nosotros estropeamos la obra de Dios. Así es, Señor. Amén. Delante, Ayúdanos, Señor. dijimos que hicimos una oración por los hermanos que salieron a la obra misionera. ¿Y por qué razón? ¿Saben ustedes cómo se va a terminar el mensaje? La Biblia dice que será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo por testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Pero muchos interpretan que cuando toda la gente sepa de Cristo, claro, es cierto, es una verdad, pero nos falta la otra. La palabra testimonio, traducida al español del griego, es martureo o marturio. Y la palabra martureo o marturio viene de la palabra mártir. Y la palabra mártir, ustedes saben lo que significa. Aquellos que dieron su vida por Cristo. Es decir, cuando venga la última gran persecución sobre la casa de Dios, entonces vendrá el fin. Es decir, la persecución vendrá cuando nosotros podamos testificar y predicar que el Señor está a las puertas, y eso va a desatar una de las cadenas más grandes, porque la gente que no acepte, ¿qué pasa con la gente que cuando hay un hermano pastor en la calle predicando y va pasando alguien que no le gustó la predicación, dice que lo están discriminando? Entonces, el amor al mundo produce oposición al Evangelio de Cristo, y esto va a causar en gran manera la persecución. Entonces, nosotros, antes de aquel momento, dice la Escritura en el libro de Daniel, que nosotros vamos a vivir lo que se llama la angustia de Jacob. ¿Por qué la angustia de Jacob? Porque primero Jacob se sentía culpable. Primero Jacob sabía que había cometido un grueso error. Y ahora Jacob quería incluso pensar, creo yo, para nuestros días en el suicidio. Pero Dios, en la reiteración del pecado tremendo que había hecho Jacob, en su angustia, que vivió esos 20 años de angustia, tuvo misericordia de él, se acordó de él, y clamando Jacob, pasando por el vado, cayó de rodillas y comenzó a clamar. 20 años en su corazón, clamando por tener una oportunidad, una conversa con Dios. Y allí dice la Biblia que envió Dios un ángel. Y en esta oración angustiosa de Jacob aparece el ángel. Y ahora Jacob tiene una oportunidad, una más. Él había desperdiciado la oportunidad que Dios le había dado de orar libre, pero ahora estaba huyendo. Y huyendo tuvo que orar. Y lo que nosotros no hacemos al hacer la obra misionera, hermanos Eduardo, hermanos que salieron a trabajar, lo que no hacemos en tiempo de paz, hemos de hacerlo, dice el escritor, en tiempos de persecución y de angustia. ¿Para qué Dios nos da este tiempo de paz? Para que hagamos un asado. Para que hagamos esto otro. Pero lo prioritario es anunciar que nosotros nos vamos con Cristo. Amén. Y en tiempos de paz es donde nosotros tenemos que incluir a nuestros niños, Amén. a nuestros hijos, no acepten o no nos rechacen, a nuestros vecinos, ir a entregar un tratado. Lo que Jacob no aprovechó en tiempos de paz en su casa con su madre, ahora lo tiene que hacer huyendo y temiendo por su vida 20 años, con agonía, con lágrimas, con sudor. Estando de rodillas aparece el ángel y comienza a luchar con el ángel y le dice: yo quiero hablar con Dios, déjame hablar con Dios. La revelación dice que el ángel que luchó con Jacob era el mismo Cristo. Él no pudo ver su rostro, porque era Cristo que quería extender la bendición. Amén. Era Cristo que lo iba a bendecir.
Y allí, en la desesperación del pecado terrible que había cometido, él se arrepiente, confiesa a Dios, y en el último momento, antes de rayar el alba, antes de despuntar, dice, empezar a salir el día, el ángel le hiere en una de sus partes físicas a Jacob, pero aún así Jacob vuelve a aferrarse y le dice, no te soltaré hasta que no me bendiga. Y allí dice, me bendijo el ángel y cambió su nombre, y de Jacob pasó a llamarse Israel, el que lucha con Dios y vence. Otras traducciones dicen pueblo tuyo, porque Jacob significaba engañador o burlador. Tiene que llegar el momento en el cual nosotros tenemos que dar la lucha con el ángel. Tiene que llegar el momento en el cual nosotros le digamos a nuestro ángel, no te soltaré hasta que no me bendigas. No importa las consecuencias, no importa que esa lucha la dé con cáncer, trayendo la historia para nosotros, para nuestros días, no importa que esa lucha la estés dando cuando estés allí en la cárcel, pero da la lucha. Y allí en medio de la lucha, el ángel te va a bendecir. Porque aquí en la historia el ángel bendijo a Jacob después de ese tremendo pecado, pero lo bendijo. Así es, Señor. Y lo tocó y le entregó su bendición. Y sobre su linaje, sus lomos, en su descendencia, nació el Mesías. Esa era la bendición que ellos se peleaban. El otro menospreció la bendición, fue un pecado mayor todavía. El otro dijo, no me sirve, ¿para qué quiero esto? Soy joven, tengo dinero, tengo casa. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Si es tan bonito, voy a salir a pasear. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Va a cantar un corito? No, usted viene aquí a orar, usted viene a presentar su pedido. No, no tengo problema. Bueno, pero su vecino tendrá problema. No, oiga, pero el hospital te lleva enfermo. Anoche me contaban ahí que un grupo de hermanos evangélicos ahí en La Moneda orando. Siempre hay por qué orar. O alguien ya no tiene más por qué orar. Alguien ya está muy justo. Entonces aquí nosotros nos enfrentamos a identificarnos. ¿Te identificas con Jacob o con Esaú? Yo me quiero identificar esta mañana con el Jacob que vence. Amén. Con aquel que se aferra al ángel. Así es, Señor. Queridos hermanos, estamos viviendo los últimos descuentos de esta tierra. Y hay una promesa para nosotros. Hay una promesa. Y además digo que las cosas que tenemos que hacer ahora, es ahora el tiempo de actuar. Amén. Lo que no hacemos en tiempo de paz, habremos de hacerlo en tiempo de persecución. ¿Cómo extendieron el Evangelio los primeros discípulos? Cuando fueron perseguidos. ¿Cómo creció la iglesia en la era cristiana? Cuando fueron perseguidos. Porque el Evangelio estaba centrado solamente ahí en la zona de Israel. Pero aquellos que aceptaron a Cristo, Cristo les enseñó y dice, los envió de Dios en dos. Hoy en día, como hay paz, entre comillas, con nosotros, no va a pasar nada. Necesitamos venir en la mañana al templo a orar. Necesitamos cuidar nuestra alma. Hermanos, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, y no sé si ahí, Benjamín, tienes el texto que te pedí. Refiriéndonos al tiempo del fin, vamos a leer primero Daniel 12. Y dice, capítulo 12, verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. En aquel tiempo se levantará Miguel. Habíamos dicho en un seminario anterior que Miguel en el hebreo al español significa uno igual a Dios. Por lo tanto, Miguel es Jesús. El único igual a Dios es Jesús. Eso es lo que dice la traducción del hebreo. ¿Ya? ¿Y en qué tiempo se levantará Miguel? Dice en el tiempo del fin, que es lo que estamos viviendo. ¿Y qué pasará en el tiempo del fin? Será tiempo de angustia. Y nosotros
el sábado estudiábamos, ¿y de qué tiempo de angustia estamos hablando? ¿Angustia para quién? ¿Para los ricos? ¿Para la élite? ¿Para los políticos? Ellos no tienen angustia. Ellos tienen una chequera muy grande. La angustia es para el pueblo de Dios. Para aquellos que conocimos el Evangelio y tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo. Antes de que Cristo nos trasponga al cielo, el pueblo de Dios va a ser sellado. Porque si no somos sellados con el Espíritu Santo, no somos sellados en base a los preceptos divinos de Dios, nosotros no podemos ver el rostro de Jesús. Vamos a morir con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, aquellos que no estén sellados no podrán ser trasladados al cielo. Porque la Biblia dice que cuando viene el Hijo del Hombre, lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, dice, con gran poder y gloria. Y la gloria de Dios, aquel que no está preparado, tendrá que morir. Física, porque primero murió espiritualmente. Primero vienen las consecuencias espirituales. Para un premio físico, primero viene el premio espiritual. Para la muerte física, primero viene la muerte espiritual. Y aquí dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, dice, cual nunca fue, siguiente, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, la angustia más grande la vamos a vivir previa a la venida de Cristo. Por lo tanto, la historia dice que hay una angustia previa, y la angustia previa es la que estamos viviendo ahora, que hay incertidumbre, no sabemos a dónde ir. Muchas iglesias no saben por dónde encontrar el camino, están solamente saltando, gritando, haciendo shows, mientras el pueblo, Satanás está asegurando esas almas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Jesús dijo, y si esta es mi voluntad, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien es enviado. Y Dios expresó su voluntad a través de sus mandamientos. Yo no puedo querer ir al cielo si soy ladrón. Si adoro un ídolo, yo no puedo pretender ir al cielo porque Dios lo estipuló que no. No puedo ir al cielo si me lo paso mintiendo o hablando falso testimonio. Hay gente que le encanta hablar cosas que no sabe de otro. En el tiempo del fin el pueblo de Dios va a ser sellado. Necesita el Señor sellarlo para que cuando el ángel pase tenga una identificación, una identidad. Así es, Señor, amén. Por lo tanto, el pueblo de Dios, los que estamos acá, los que aceptamos su palabra, vamos a ser instruidos. El Espíritu Santo nos va a ir dando las coordenadas de lo que tenemos que hacer. Pero nosotros tenemos, nuestra tarea es orar, 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 orar. Perseverar en oración, en el estudio de la palabra. Tenemos que trabajar en la obra misionera. Rescato una vez más, hermano, lo que están haciendo. Y bendigo a esta iglesia por lo que está haciendo. Y que si ahora eran 5, para la próxima vez ya vamos a hacer 7 u 8. Por lo menos vamos a venir con Salomón y Jaime y ya vamos a hacer 8. ¿Cierto, Jaime? Muy bien. Entonces el tiempo de angustia previo es el que estamos viviendo ahora. Pero después vendrá el tiempo de angustia de Jacob, cuando ya venga la persecución sobre el pueblo de Dios. Y allí nosotros vamos a tener que huir. El Señor nos va a dar las directrices, pero esta vez el Señor viene a buscarnos por segunda vez. ¿Cuál es el tiempo en el cual tenemos que orar? Ahora. ¿Qué pasa si después nos queremos poner las pilas, como dice alguien en el vulgar idioma? Ahí está el texto, Ezequiel 14:14, por favor. Gracias, Benjamín. Lo leímos el otro día. Y si estuviesen en medio de estos, de ella, ¿de qué? ¿En medio de qué? En medio de la angustia de Jacob, que habla el libro de Daniel para el tiempo del fin. Y nosotros ya vimos lo que pasó en la historia de Jacob, y se aplica para el tiempo del fin. Y si estuvieran en el tiempo de angustia estos 3 varones, Daniel, Job o Noé, ellos por su justicia librarían únicamente, ¿qué cosa? Sus propias vidas. Versículo siguiente.
el 20. Y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente ¿qué? Porque este tiempo va a ser terrible, el tiempo de angustia. Apenas vamos a estar nosotros orando y clamando y gimiendo por nuestra vida. Entonces, el tiempo de interceder y de orar por nuestros hijos hermanos, llegue a la casa, arrodíllese. En el nombre de Cristo, llegue a su casa, arrodíllese. Amén. Y dígale, el pastor dijo tal cosa, Señor, ¿será que viene de tu parte? ¿Será que esto que está diciendo viene de tu parte? Esto se aplica al tiempo del fin. Estas enseñanzas, muchas veces en forma metafórica, otras vivencias que ocurrieron con los siervos de Dios, están aplicadas para lo que nosotros nos iba a tocar vivir, y nosotros estamos viviendo en la angustia previa y estamos a punto de entrar a la angustia de Jacob por las profecías. Verso 22, Ezequiel 14, 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella, ¿qué cosa? Un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Dice que con toda esta angustia, con todo este desorden, con toda esta confusión, quedará un remanente, quedará un resto, un grupito. Por lo tanto, alguien me dijo hace poco en una vigilia, oh pastor, me dice, yo a usted lo he visto antes. Era un anciano, besado, una iglesia grande, bonita ahí en el campo. Pero yo a usted lo recuerdo, no sé si será bueno que le comente dónde lo conocí. Usted era misionero joven, iba con una Biblia en un amigo, y yo le di el asiento. Y usted en ese tiempo estaba trabajando con los israelitas. Y después que supe que usted iba a trabajar allá con los israelitas, me arrepentí tanto de darle el asiento, dijo, que mejor lo hice de pie, me dijo. Y yo le dije, ¿y a mí? Vale. Yo le dije, o sea, que si yo hubiese sido testigo de Jehová o mormón, ¿usted también se hubiese arrepentido de darme el asiento? Sí, pues me dijo. Pero usted es anciano, está debajo del pastor, ¿cómo usted dice eso? O sea, ¿cómo Jesús le habló a la samaritana que tenía 5 maridos y ahora tenía otro que era su conviviente y ni siquiera era su esposo? Y Jesús se acercó y le habló y le entregó el agua de la vida. Y como si fuera poco, la envió a predicar a Samaria, y ese día trajeron a Jesús, lo llevaron a Samaria, y dice que allí se convirtieron más por el testimonio de esta mujer que el trabajo que habían hecho los 12 discípulos hasta ese momento. No sé, dije yo, no lo entiendo. Dígate que eso es para que usted no conoce el Evangelio. Si usted cree que está errado, está bien, estamos de acuerdo, podemos dar una opinión escatológica, pero eso no dice que no debemos orar por ese que está errado, porque así no llegamos a ninguna parte. Quien tiene que dar la bendición para confirmar a esa persona si esto viene de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y eso fue lo que hizo Jacob. Le hizo la parte humana, eso es lo que hizo Abraham, usó la parte humana, eso es lo que hizo Israel, usó la parte política, lo que hizo Judá, la parte monetaria, lo que hace el mundo hoy en día. Una buena profesión, una buena casa, y primero le echan la caballería encima. Ah, pero yo también soy cristiano. No, mi hijo, aquí, esto acá. Pero nosotros somos servidores de Cristo y una cosa no quita la otra. Y nos cuesta sacar más esto de aquí por creer en Cristo que perdonó nuestros pecados. Y nos quedamos con la otra bendición que va a quedar acá y que nos puede servir de tropiezo para perder la vida eterna. Muchos van a perder la bendición. Muchos los bienes de este mundo los van a ahogar. Eso dice acá lo que estoy leyendo. Va a servir de tropiezo. Al igual que Saúl, pensaron en el goce temporal, en la comida, en el abrigo, pero no pensaron en que hay un goce eterno, en que hay una salvación.
Así que estamos invitados a seguir orando en esta línea para que al entrar en esa lucha con el ángel, nosotros podamos vencer. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te dé la fuerza para que de aquí en adelante, al levantarte de mañana, te levantes a orar y puedas interceder ahora que sea tiempo, porque llegará el momento en que ni tu oración por un hijo te va a servir. El Señor te bendiga. Amén.